Se suponía que era simplemente una cita médica, una cita que ya había pospuesto 2 veces por ellos. Pero cuando le dije a mi nuera que no podía estar con los niños ese fin de semana debido a mi cita de seguimiento, su respuesta fue como un cuchillo en la espalda: «Oh, así que es así. Supongo que simplemente no te importa esta familia». Ni siquiera tuve la oportunidad de explicarlo. El teléfono se colgó en mi oreja y minutos después, un mensaje de texto de mi hijo arrancó el suelo bajo mis pies: «Mamá, no vengas más aquí. Hay que poner límites. Ya cambiamos las cerraduras». Una semana después estaba allí, parada frente a la casa que ayudé a construir, con un extraño a mi lado. «Me alegra que hayas venido. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde llegó». El camino a la casa de mi hijo Edward era tan familiar que podía recorrerlo con los ojos cerrados. ¿Cuántas veces he pasado por allí, llevando comida, ropa o simplemente a jugar con mis nietos? Fue con el sudor de mi trabajo en la zapatería que pagué esa vivienda. Y ahí estaba yo con la mano temblorosa, tocando el timbre sin respuesta. Saqué la llave vieja del bolsillo e intenté abrir la puerta, pero no entraba. Sí, habían cambiado la cerradura. El día anterior, mientras doblaba la ropa, el teléfono vibró fuerte en el estante de la cocina, sobresaltándome. En la pantalla apareció el nombre de Laura, mi nuera. Me sequé las manos en el delantal y respondí con ese viejo teléfono celular que Edward me dio hace años. «Mamá, ¿estás libre este fin de semana?», preguntó con esa voz rápida y cortante que siempre me mantenía alerta. «Necesitamos que te quedes con Isabella y Nick. Edward tiene un turno de noche en el hospital y yo tengo un evento de trabajo en un resort. Es todo el domingo». Dudé agarrando con fuerza el borde de la mesa. Me dolía la pierna desde hacía semanas, como si agujas me perforaran los huesos a cada paso. El médico había sido claro en la última cita: «Señorita Olivia, si no viene ahora, el daño podría ser permanente». Respiré profundamente tratando de mantener la voz tranquila. «Hija, tengo cita con el médico este fin de semana. Es un seguimiento de mi rodilla. El médico dijo que no puede esperar más». El silencio al otro lado de la línea fue largo e incómodo. Solo escuché su respiración hasta que bajó la voz, no por preocupación, sino con un tono que me heló la sangre. «Ah, entonces la salud de la madre es más importante que la familia del niño, ¿no es así?». Me quedé paralizado como si me hubieran abofeteado. «¿De qué estás hablando, Laura?». Intenté explicarle, mi voz temblaba. «Ya lo he pospuesto 2 veces y ahora es insoportable. No puedo soportarlo por mucho tiempo». Ella suspiró, ese suspiro burlón que yo conocía tan bien. «Está bien, mamá. Creo que nunca quisiste ayudarnos. Siempre dices que amas a los niños, pero cuando te necesitamos desapareces». Abrí la boca para responder, pero no tuve la oportunidad. La llamada se cortó. Ese tono de marcar fue como un portazo en mi cara. Me quedé allí con el teléfono en la mano y el corazón hecho pedazos. Laura nunca fue fácil, pero eso fue como una puñalada directa en el pecho. Intenté convencerme de que tal vez era estrés, un malentendido. Pero 2 horas después el mensaje de Edward me dejó sin aliento: «Mamá, no vengas más aquí. Es hora de establecer límites. Hemos cambiado las cerraduras». Releí el mensaje varias veces, como si no fuera real. Edward, el hijo que crié, realmente había escrito eso. Llamé 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Al cuarto intento una grabación decía: «El número marcado no está disponible». Sentí que se me helaba la sangre. Me dolían las rodillas, pero incluso eso ya no importaba. Me puse un abrigo, agarré mi bolso y fui directo a su casa. Llamé a la puerta suavemente y luego con más fuerza. «Laura. Edward. Abre la puerta a tu madre». Grité, mi voz se perdió en el aire frío de la tarde. La cortina del segundo piso se movió levemente. Vi pasar una sombra y luego se cerró la cortina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Finalmente se abrió la puerta principal. Laura apareció de brazos cruzados en el porche y me miró de arriba a abajo con esa sonrisa que siempre me hacía sentir pequeña. ¿De verdad crees que puedes aparecer aquí cuando quieras? Esta ya no es tu casa. Era difícil hablar, pero traté de mantener la calma.
Solo quiero explicar. Nunca dije que no amaba a los niños. Ella me interrumpió con una voz tan aguda como una navaja. No amar. No es necesario que lo digas. Siempre encuentras una excusa para no estar aquí. Fue entonces que Edward apareció detrás de ella, también con los brazos cruzados, mirándome con expresión cansada. No dije nada. Él simplemente se quedó allí, como si estuviera de acuerdo con todo lo que ella decía. Lo intenté de nuevo y mi voz se quebró. Ambos sabéis todo lo que he hecho por esta familia. Edward finalmente habló, su voz fría, sin emociones. Mamá, ¿crees que ayudar con unos cuantos dólares te da derecho a involucrarte en todo? Estamos cansados. Deberías preocuparte por tu propia vida. Esa frase fue como un martillo en el pecho. ¿Unos pocos dólares? Había asegurado esa casa con más de 20.000 reales, sin contar lo que gasté en reparar el techo, el preescolar de Isabella, el plan de salud de Nick. Cada mes les enviaba algo para que no tuvieran que pagar sus cuentas. Y ahora eso fue solo unos cuantos dólares. Quería gritar, enumerar cada centavo cada día que me entregué por ellos. Pero las palabras no salieron. Laura volvió a entrar y cerró la puerta de golpe. El sonido de la cerradura fue como una sentencia final. Me quedé allí, mirando los escalones. La cesta que había cogido 2 días antes todavía estaba allí. Galletas de avena que hice para Isabella. Un tarro de miel que le calenté esa mañana a Nick. Todo cubierto de hormigas, como si a nadie le importara. Lo recogí con manos temblorosas, pero luego lo devolví. Ya no tenía sentido. Me alejé arrastrando los pies por la calle que alguna vez fue tan mía. Me dolían las rodillas, pero era mi pecho el que ardía. Nadie me miró. Nadie preguntó nada. Solo una frase resonó en mi cabeza, como una campana, por decir, no una sola vez, fui expulsado de la familia por la que lo di todo. Llegué a casa después del anochecer. El silencio era ensordecedor, solo roto por el zumbido del ventilador del techo. Me senté en la silla y abracé mis rodillas. La caja de medicinas que me dio el médico estaba allí, intacta. La miré luego a la ventana, por donde apenas se filtraba la tenue luz de la farola. Me sentí vacía, pero todavía había una chispa de esperanza, tal vez todo fue un error, tal vez Edward llamaría, tal vez Laura se disculparía. Pero el teléfono permaneció en silencio y entendí que todo había cambiado solo porque, por primera vez, me atrevía a poner mis límites. Ha pasado una semana desde el frío mensaje de Edward y todavía no me he acostumbrado a la sensación de estar separada de mi propia familia. Mi casa ahora está en completo silencio, sin el ruido de los niños ni esas llamadas apresuradas de Laura pidiéndome que me quedara con los nietos. Pero no podía quedarme aquí abrazando el dolor, llenándome de preguntas sin respuesta. Decidí regresar a la casa de Edward. No para suplicar, sino para mirar a los ojos a quienes alguna vez significaron todo para mí y comprender cómo llegamos a este punto. Porque una familia no se rompe así, con un mensaje y un candado nuevo. O al menos no debería. Me prometí a mí mismo que nunca más dejaría que ese chico se perdiera nada. No importaba si tenía que trabajar el doble de tiempo, si necesitaba coser por la noche o vender mis propios ahorros, Edward merecía un futuro sin las humillaciones que había sufrido. Y así fue. Cada dólar que gané, cada hora extra que trabajé, cada plato de comida que dejé a un lado para que él pudiera tener más, valió la pena cuando lo vi graduarse, conseguir un trabajo digno, casarse con Laura. Pensé que finalmente la rueda había girado a mi favor. Que esos años de sacrificio me habían garantizado un lugar bajo el sol en sus vidas. Pero hoy, mientras hojeaba ese cuaderno amarillento, me di cuenta de que nunca tuve un lugar. Había sido una sombra conveniente, una extensión de aquellos que realmente importaban. Las páginas estaban llenas de notas: Edward, matrícula universitaria retrasada, la pagué a los 13 años, Laura, préstamo del banco para la canastilla del bebé, interés muy alto, pero ella no puede saberlo, Isabella, medicamento para la otitis, la farmacia ya no gira, vendí el reloj de la abuela. Cada línea era un cuchillo que yo mismo había afilado y clavado en mi propio pecho, sonriendo mientras la sangre fluía. Cerré el cuaderno con un ruido sordo. El dolor en mis rodillas era ardiente, pero esta vez no era solo osteoartritis. Era el recuerdo de todas las veces que me incliné, que me tragué mi orgullo, que fingí no ver las miradas de lástima cuando escribía cheques que sabía que no podía cubrir.
¿Y para qué? Ser recibido hoy con una nueva cerradura y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Me levanté lentamente colocando mis manos sobre la mesa para no tambalear. El papel con el nombre de Vincent Morales todavía estaba allí, como una promesa o una amenaza, no podía decírmelo. Cogí el teléfono con los dedos vacilantes sobre los números. No tuve miedo de llamar. Era miedo a lo que pasaría si no me importara. Porque por primera vez entendí que la Olivia que había criado a Edward, que había tomado la mano de Laura durante el nacimiento de Isabella, que había pasado noches sin dormir cosiendo para pagar las cuentas de otras personas, esa Olivia ya no existía. En su lugar, había una mujer con las manos vacías, el corazón lleno de cicatrices y una pregunta ardiendo en la garganta: ¿hasta cuándo pagaré por el crimen de haber amado demasiado? El teléfono sonó 1, 2 veces. Al tercero una voz profunda respondió. Morales. Tragué fuerte. No había ensayado qué decir. No había ningún plan. Solo estaba seguro, esta vez no me iba a ir sin respuestas. Señor Morales, mi voz era más firme de lo que esperaba. Creo que es hora de que hablemos de lo que viene después de ese sobre. Ese sobre en su puerta no era solo papel y tinta. Era el peso de toda una vida doblado por la mitad, aplastado en las manos de alguien que solo sabía levantarlo. Cada línea de esos recibos, la reparación de la estufa, las vacunas de Isabella, el techo después de la tormenta, era un cuchillo que enterré en mi pecho, sonriendo mientras lo retorcía. ¿Por qué mamá es así, no? Sangramos en silencio y lo llamamos amor. Pero esa mañana, con el café enfriándose entre mis dedos y el mensaje de Mary ardiendo en la pantalla, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue dolor. Fue una claridad cruel, como el primer sorbo de jugo después de años de té dulce: me borrarán. No con palabras, no con gritos, con ese silencio grueso que se traga todo lo que era. Laura no necesitaba maldecirme. Bastaba un rumor en el grupo del barrio, una mirada de Isabella en el supermercado y ya estaba. Me convertí en la loca, la molesta, la vieja que no sabe cuál es su lugar. Volví a coger el libro de cuentas. Los números bailaban ante mis ojos, no eran solo dólares, eran pedazos de mí. Las noches sin cenar para pagar la graduación de Edward. Dedos hinchados de tanto lavar ropa ajena para comprar el vestido de Laura. Me dolía la espalda en el sofá cama mientras dormían en la cama que compré. Y al final, un gracias, pero podría ser más claro, y un portazo en la cara. Cerré el cuaderno con un chasquido. No fue ira. Era algo peor, era el vacío. El mismo vacío que sintió cuando llamó a Edward y el contestador contestó, o cuando dejó mensajes en la escuela de Isabella y nadie regresó. No me debían nada, lo sabía. El problema es que ya tampoco les debía nada. Me levanté tan rápido que la silla crujió. En el armario, detrás de las cacerolas que ya no utilizaba para cocinar para la familia, estaba la caja de zapatos con las fotos. Los sacó uno por uno, Edward en pañal, sonriendo con la boca llena de avena. Isabella a los 3 años, abrazando mi pierna como si yo fuera su refugio. Laura, sí, Laura también estuvo allí en la boda, con ese vestido que pagué, la sonrisa perfecta para las fotos, los ojos fríos cuando pensaba que nadie la veía. Devolví todo. No fue anhelo. Era una prueba. Prueba de que existí. Que amaba demasiado en un mundo donde el amor es moneda barata, hasta que terminó. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue una notificación del banco: saldo insuficiente. Reír sin sonido. Poético, ¿no? Toda mi vida estuve gastando lo que no tenía por gente que ni siquiera recordaba mi cumpleaños, y ahora hasta el sistema me decía: basta. Miré por la ventana. El sol golpeaba las hojas del árbol de la acera, haciendo que las sombras bailaran en la pared. Recordé cuando Edward era pequeño y jugábamos a adivinar qué animales hacían las sombras. Mamá, mira. Un dragón. Gritó saltando. Hoy, el dragón era yo. O lo que queda de ello. Cogí mi bolso y mi abrigo gastado y me fui. No había destino. Solo sabía que no volvería a esa casa vacía, no así. Si quisieran un extraño, lo tendrían. Si querían una madre sustituta, deberían buscar otra. Pero primero quedaba una última cosa por hacer. Apreté el teléfono con fuerza. Cuando Morales respondió, mi voz ya no temblaba.
Señor Morales, dijo mirando directamente al sol, sin pestañear. Creo que tienes razón. Es hora de que paguen. No por el dinero. Para la memoria. El regalo que había preparado para Nick todavía estaba allí, sobre la mesa de la cocina. Un rompecabezas de madera, cuidadosamente elegido en la feria, polvoriento porque nunca tuve la oportunidad de entregarlo. Mis dedos temblaron cuando lo recogí, no por la madera desgastada, sino por el peso de lo que representaba. Cada pieza era un pedazo de mí que habían descartado sin pestañear. Marqué el número de Edward por última vez. El teléfono sonó 4 veces antes de saltar al buzón de voz. No dejé ningún mensaje. Acabo de enviar un mensaje, seco como el viento que golpea la ventana. Te dejé un trozo de tarta que te gusta. Si quieres puedes venir a recogerlo. Esperé 1 hora. Nada. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. Por la tarde entré en la antigua iglesia al final de la calle, donde solía ir todos los domingos, sentado en los primeros bancos, orando por una familia que ya no existía. Esta vez me quedé en el último banco observando la luz colorida de los vitrales esparcirse por el suelo como una promesa que nunca se cumple. Una muchacha, tal vez profesora de catequesis, se acercó en voz baja. ¿Es usted la mujer que echaron de la casa? Me enteré del grupo de oración, dijo como si mi vida fuera un chisme masivo. Solo negué con la cabeza. No había nada que explicar. Lo que Laura había difundido ya lo manchaba todo, los años de trasnoches, los ahorros rotos, el amor que pisotearon como basura. Salí de la iglesia con el sol cayendo sobre mi espalda, cargando con un dolor que no era solo mío. Era el de todas las mujeres que se doblegan hasta quebrarse y todavía son llamadas egoístas cuando finalmente se enderezan. Por la noche abrí un viejo cuaderno y comencé a tomar notas. No por venganza. De memoria. Pago inicial de la casa, $20,000. Reparación del techo después de la tormenta, $1,500. Preescolar de Isabella, $3,000 por año. Vacunas y seguro médico de Nick, más de $1,000. Los números temblaban en la página, no por su valor, sino por lo que representaban. Cada centavo era prueba de que yo había existido. Que no fue un invento, que no fue la ayuda de la tía, que no fue un favor. Fue sangre, sudor, noches de insomnio para poder tener un techo sobre sus cabezas, una escuela, un futuro. Al final, ascendió a casi $45,000 en 6 años. 6 años que hoy caben en una de sus frases, ya no haces falta. Guardé las páginas en un sobre grande y escribí en el frente con letra firme. Lo que ya di. Se suponía que no debía regalarlo. No fue para olvidar. De modo que cuando me surgieron dudas, ¿exageré? Tenía ahí en blanco y negro la respuesta, no, no exageré. Me encantó. Y el amor, cuando es verdadero, no se va con un portazo. Recordé lo que Vincent me había dicho días antes, con su tono seco. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? En ese momento no lo entendí. Ahora lo entendí. No se trataba de dinero. Se trataba de valor. Sobre si valía más que el espacio que ocupaba en la sala, más que las obras que me tiraban como limosna. Se trataba de las noches que pasaba cosiendo disfraces de carnaval para Isabella, los días que estaba en cama con fiebre pero aún así preparaba la sopa de Nick. Se trataba del suéter que saqué del armario esa noche, deshilachado en los hombros, oliendo a leche en polvo y champú para bebés. El mismo en el que Nick dormía en mis brazos, en el que llevé a Isabella al parque por primera vez. Lo doblé con cuidado como si guardara un pedazo de mí que no podrían robar. No lloré. Pero ardió. Ardió porque me di cuenta de que ya no podía vivir como una sombra en mi propia historia. El sobre que Vincent había dejado en mi puerta todavía estaba allí, intacto. No sabía qué hacer con él. Pero por primera vez en años sentí algo más que resignación, una chispa. No era esperanza, era más fuerte que eso. Era la certeza de que si querían borrarme, primero tendrían que enfrentarme. Me quedé en la cama con la luz de la calle filtrándose a través de la cortina, dibujando formas en el techo. Pensé en Isabella, Nick, los ojos de la chica en el supermercado hoy. Y me repetí a mí mismo como un juramento. Aunque soy una desconocida para ellos, soy la abuela de esos niños.
Y no voy a dejar que me borren de sus vidas solo porque dije que no una vez. Una semana después abrí la puerta de la pequeña oficina de Vincent Morales, el hombre que había estado a mi lado cuando dejé ese sobre en la entrada de Edward. El letrero metálico de afuera estaba tan desgastado que apenas se podía leer Morales y Asociados, Servicios Jurídicas. En el interior olía a papel viejo y a café frío, y el ventilador del techo chirriaba como si estuviera contando secretos que nadie quería escuchar. Me quedé allí sujetando con fuerza las correas de mi bolso, como si estuviera pisando un camino que nunca imaginé que fuera mío. Vincent se levantó de la mesa de madera rayada y sacó una silla. Llevaba una camisa azul claro con las mangas arremangadas y parecía más un viejo amigo que un abogado. Su voz era profunda, lenta. Señorita Olivia. Creo que ya tomó una decisión, ¿no? Asentí y me senté, pero no solté la bolsa. No estaba seguro de lo que había decidido. Solo sabía que no podía dejar que Edward y Laura me trataran como si fuera un mueble que pudiera ser desechado. Pregunté en voz baja, pero sin dudarlo. ¿Ese sobre que me dejaste? ¿Tenía todo lo que necesitaba? Él asintió sin siquiera mirar los papeles, como si lo tuviera todo memorizado. Copias del contrato de entrada a la vivienda, con la cláusula adicional. Comprobante de transferencias a su nombre, hizo una pausa. ¿Y la carta que escribiste? Tragué fuerte. Esa carta, escrita en una noche de insomnio después de regresar de la casa de Edward, bajo la tenue luz de la mesa de la cocina. No fue un arrebato. Era un espejo. Línea por línea, me recordé lo que había dado, no para exigir, sino para no olvidar. No sé si lo leyeron, dijo Vincent, sus ojos detrás de sus gruesas gafas mostraban algo que podría haber sido compasión. Pero yo creo que sí. Tarde o temprano lo leerán. Esa carta fue la primera señal de que ya no guardarás silencio. Se detuvo y luego preguntó. ¿Quiere demandarlos para recuperar sus bienes? Sacudí la cabeza incluso antes de terminar la pregunta. No quiero un pleito, respondí, y la firmeza en mi voz me sorprendió. Simplemente no quiero que sigan viviendo como si nunca hubiera hecho nada por ellos. Vincent no discutió. Simplemente sacó un fajo de papeles del cajón y empezó a tomar notas. Le pedí que me ayudara a escribir 3 cosas. Primero, la revocación del poder que le había otorgado a Edward 3 años antes, cuando todavía pensaba que él necesitaba apoyo para mantenerse. Segundo, la cancelación de todas las transferencias automáticas de mi cuenta, los pagos de electricidad, las reparaciones de la casa, las pequeñas cosas para Isabella y Nick. Tercero, un nuevo testamento. La mayor parte de lo que tengo, la casa en la que vivo, mis ahorros, algunas joyas, va a la Fundación Casa da Luz. Acogen a mujeres abandonadas, víctimas de la violencia, me temblaba ligeramente la voz. Una pequeña parte quiero que sea un bolso para Isabella y Nick. Pero solo si vienen a buscarme con todo su corazón. Vincent escribió rápidamente sin preguntar. Cuando terminó, empujó los papeles hacia mí y dijo. Conozco a un joven abogado que trabaja en la Casa da Luz. Si quieres te los presento. Asentí. Y por primera vez en semanas, no sentí que el silencio me sofocara. Él no me juzgó. No me hizo falsas promesas. Simplemente funcionó con la seguridad de quien ha visto muchas historias como la mía. No sé casi nada sobre él, excepto que era un hombre que entendía una cosa: a veces, la justicia no viene de los tribunales. Proviene de una mujer que, después de años de inclinarse, finalmente se levanta. Más tarde descubrí a través de un comentario aleatorio de Vincent, que había sido amigo de alguien del vecindario y que ahora lo estaba haciendo por personas como yo, personas descartadas por su propia familia. Salí de la oficina cuando empezaba a caer la noche. En el camino de regreso paré en el mercado para comprar algunas verduras, pero no podía sacarme de la cabeza la carta dentro del sobre. ¿Qué había escrito allí? ¿Qué había dado en toda mi vida, desde entrar al apartamento hasta las noches de insomnio preocupada por Edward? Que no quería nada a cambio, pero que ellos necesitaban saber, no era invisible. No sé si Laura o Edward lo leyeron. Pero el solo hecho de que tuvieran ese papel en sus manos me hizo sentir como si hubiera recuperado una parte de mí mismo. Cuando llegué a casa, abrí el armario y saqué la ropa que llevaba cuando cuidaba a Isabella y Nick. El suéter con los hombros desgastados, el delantal de la cocina, las zapatillas de suela lisa de tantos viajes hacia y desde la escuela.
Doblé todo con cuidado. Los metí en bolsas grandes y las sellé con cinta adhesiva, escribiendo en negrita: basta de sacrificios invisibles. No lo tiré. Simplemente lo guardé en un rincón, como quien archiva una parte de su vida que ya no cabe en el presente. Me paré frente al espejo, mirando las arrugas de mi rostro. El dolor en mis rodillas seguía ahí, pero me sentía más ligera. No porque hubiera ganado algo, sino porque, por primera vez en años, me negaba a permitir que el silencio de Edward y Laura me aplastara. Me senté a la mesa, tomé un papel y escribí: gracias, Vincent. No sé si te lo enviaré, pero tenía que escribirlo para recordarte que no estoy solo. Él, con su maletín maltratado y su voz profunda, me había hecho ver que todavía tenía derecho a elegir. Guardé el periódico en mi bolsillo, apagué la luz y me fui a la cama. Esa noche dormí mejor, aunque fuera por un corto tiempo, porque sabía que ahora estaba siguiendo mi propio camino, no el de nadie más. 3 días después de dejar el sobre en la puerta de Edward, el teléfono vibró en la mesa de la cocina. Miré la pantalla. Fue él. Sentí una pequeña opresión en el pecho, no de esperanza, sino de alguien que está preparado para lo que viene. Respondí con voz tranquila. Hola. La voz de Edward sonó más suave de lo que recordaba, como si quisiera arreglar algo. ¿Cómo estás, mamá? Ha pasado un tiempo desde que hablamos. ¿Te has vuelto tan frío? Permanecí en silencio unos segundos, agarrando la taza de café que ya estaba fría. Estoy bien, respondí sin dejar que la emoción me arrastrara. Edward continuó, su voz un poco vacilante. Creo que el banco nos notificó esta semana sobre la cancelación del pago de un seguro. ¿Fue tu error? Debe haber sido el sistema. Interrumpí con firmeza pero con calma. No fue un error. Fui yo. A propósito. Hubo un largo silencio al otro lado. Lo escuché respirar y luego su voz se volvió más tensa, como si estuviera luchando por no perder el control. No puedes hacer eso por algo tan pequeño. La familia es familia, no un contrato legal. Fruncí los labios y miré por la ventana, donde la luz de la mañana se filtraba entre las hojas. Cuando me tratan como a un extraño, dije con calma, yo también tengo derecho a actuar como tal. Sin esperar respuesta, colgué. Puse mi mano sobre la mesa, donde aún estaba el formulario de voluntariado para la Fundación Casa da Luz. Envié mi solicitud poco después de conocer a Vincent Morales. Ya no quería quedarme sentada en esa pequeña casa, dejando que el silencio de Edward y Laura me asfixiara. El lunes siguiente fui al centro por primera vez. La Casa da Luz era un edificio antiguo con paredes blancas descoloridas, pero lleno de vida por dentro. Fui responsable de enseñar a leer y escribir a un grupo de mujeres. Casi ninguno de ellos había puesto un pie en una escuela. Se sentaron alrededor de una mesa de madera, sosteniendo lápices con dedos temblorosos, pero sus ojos se iluminaban cada vez que lograban escribir su propio nombre. Les enseñé pacientemente, corrigiendo cada letra vacilante. Una mujer de mi edad me tomó la mano después de clase y me dijo: «Gracias, señorita Olivia». Pude escribir el nombre de mi hija por primera vez. Le sonreí, pero sentí un nudo en la garganta. También le había enseñado a Isabella a escribir. Pero ahora ya ni siquiera me llamaba abuela. Todos los lunes y jueves iba a la Casa da Luz. Además de las clases, ayudé a preparar la comida con el grupo. Hacíamos tortas de maíz, frijoles cocidos, vegetales picados mientras reíamos y conversábamos. Un día leí una carta de agradecimiento de una chica de 16 años, obligada a casarse a los 13. Ella escribió: «La hermana de la Casa da Luz me dijo que podía aprender un oficio, que podía vivir sola. Nunca pensé que valiera tanto». Doblé la carta y la metí en mi bolso con el pecho caliente. Me di cuenta de que ya no necesitaba escuchar las voces de los niños ni que me llamaran abuela todas las noches para sentirme valiosa. No quería ser esa persona que solo servía cuando necesitaba ayuda gratuita. Una noche llegué tarde a casa, me dolían los pies después de un día entero en el centro. Abrí la nevera, cogí el cartón de leche y me senté a la mesa de la cocina. Una luz amarilla iluminaba el calendario colgado en la pared. Se acercaba el cumpleaños de Isabella, faltaban apenas unos días. Recordé que le encantaba dibujar, que le gustaban las tarjetas de colores. Saqué mi viejo kit de acuarela y comencé a hacer uno para ella.
Dibujé una casita con árboles alrededor y una mujer mayor sonriendo en la puerta. Debajo escribí: tu abuela nunca te olvidó. Simplemente aprendió a recordarte sin pedir permiso. Doblé la tarjeta, la metí en un sobre, pero no la envié. Quería conservarlo como un recordatorio de que todavía amo a mis nietos, solo que ahora, a mi manera. Durante los días siguientes seguí yendo a la casa de luz. Ya me estaba acostumbrando a las caras nuevas: doña María, que me enseñó a hacer un mole de verdad; la joven Anna, que me contó cómo su marido la echó de casa por pedir dinero para las medicinas de su hijo. Cada historia fue una cicatriz, pero también un poco de luz, porque todos seguían adelante como yo. Ya no revisaba mi celular cada hora esperando un mensaje de Edward. Ya no abrió la libreta para contar el dinero que había dado. Solo quería vivir, de verdad, para mí. Un jueves por la tarde, después de clase, me quedé a tomar el té con doña Elena, la directora del centro. Me entregó algunos papeles del fondo de becas que le había pedido a Vincent que creara a nombre de Isabella y Nick. Señorita Olivia, dijo, usted hace esto porque ama a sus nietos, ¿no? Asentí sin decir nada. Pero sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Ella tenía razón. No solo me importaba el amor que siento por ellos. Yo también me estaba rescatando. Esa noche llegué a casa, abrí la ventana para que entrara aire fresco, cogí la tarjeta que había pintado para Isabella y la miré de nuevo. No sé si alguna vez lo recibirá. Pero entendí que ya no necesito el permiso de nadie para amar. Lo guardé en el porche cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Por un momento dudé, el viejo hábito de esperar que fuera Edward, que hubiera cambiado de opinión, que me necesitara. Pero ya no era así. Ya no eran ellos quienes dictaban mis pasos. Respondí con voz firme sin apresurarme. ¿Hola? ¿Olivia? La voz al otro lado de la línea era suave pero vacilante. Una mujer más joven, con un acento que no reconocí de inmediato. Mi nombre es Sofía. Soy trabajadora social en el albergue Casa da Luz. ¿Conoces a una chica llamada Sara? Mi corazón dio un vuelco. Sara, la chica que me había mirado como si fuera la primera persona en el mundo en verla de verdad. Sí, claro. ¿Qué pasó? Ella me pidió que te llamara. Una pausa. Sara consiguió un trabajo en un taller de costura. No es gran cosa, pero es un comienzo. Ella quería que supieras que fuiste tú quien le hizo creer que podía hacerlo. Cerré los ojos. No por tristeza, no por añoranza por los que se han ido. Pero por una especie de cálida gratitud, como el sol cayendo sobre tu espalda después de un largo invierno. Gracias por decírmelo, Sofie. Ella también te dejó algo. Otra pausa. Una nota. ¿Puedo leer? Por favor. La voz de Sofie bajó como si estuviera susurrando algo precioso. Señorita Olivia, hoy firmé mi primer cheque de pago. Mi letra todavía es fea, pero es mía. Gracias por enseñarme que no necesitamos permiso para ser felices. Un día, quiero ser como usted. Cuando colgué el teléfono todavía temblaba ligeramente en mi mano. No eran lágrimas, eran algo más grande, algo que no encajaba con el llanto. Era la certeza de que poco a poco iba sembrando cosas que no se pudrirían. Cosas que no dependían de un gracias forzado o de un abrazo por obligación. Regresé a la cocina, tomé la libreta marrón y anoté con el mismo bolígrafo que había comprado ese día en la librería usada. Hoy, Sara firmó su nombre sola. Y sin querer, firmó el mío también, no como madre, no como abuela, sino como Olivia. La que aprendió a dejar ir lo que no la dejaba volar. Esa noche, mientras preparaba la mesa para la cena, solo para mí, con un plato de sopa, pan recién hecho y una vela encendida, pensé en cómo la soledad puede ser un lugar lleno de compañía. No la soledad que asfixia, sino la que respira. Eso deja espacio para lo que realmente importa. Y por primera vez en años, no me sentí solo. Simplemente me sentí como en casa. La lluvia caía suavemente sobre la tierra del jardín mientras yo estaba de pie en el porche, mis dedos presionando ligeramente la madera desgastada del pasamano. El agua mojó la tierra con un sonido casi imperceptible, como un susurro de algo que aún quedaba por decir. El frío me mordía la piel, pero me gustaba la sensación, era como un recordatorio de que todavía estaba viva, que todavía sentía.
Fue entonces cuando lo escuché. Llama a la puerta. Ligero pero insistente, como si quien estuviera al otro lado supiera que no los ignoraría. Me limpié las manos en el delantal, el mismo que había usado durante décadas, con manchas de harina y recuerdos cosidos en cada línea, y lo abrí. Estaba Eduardo. Más delgado que la última vez que lo vi, con una barba incipiente cubriendo un rostro que ya no era el de un niño, sino el de un hombre exhausto. Tenían los ojos hundidos, como si hubieran visto demasiado y dormido muy poco. En brazos llevaba a Nick, envuelto en una manta demasiado fina para el frío de la noche, durmiendo con la boca abierta. A su lado Isabella, sosteniendo con fuerza una bolsa de plástico arrugada, con los ojos muy abiertos, como si estuviera luchando por no desbordarse. No dije nada. Simplemente sentí esa opresión en mi rodilla, el mismo viejo dolor que regresaba cada vez que la vida me recordaba que algunas cosas no se pueden arreglar con palabras. Edward habló en voz baja, con la voz ronca, como si cada sílaba costara algo que ya no tenía para dar. Laura se fue. Solo se llevó la maleta. Dejó a los niños. Tragó fuerte. Estoy sin trabajo. Debiendo más de $2.000 en alquiler y facturas. No sé dónde llevarlos. Me quedé allí, mirando a este hombre que alguna vez fue el chico al que le compré zapatillas nuevas, o al que le envié dinero a la universidad. Ahora, yo era solo un extraño con mi sangre, atrapado por la vida, sin más excusas ni orgullo para ocultar mi derrota. No respondí. No había nada que decir. Simplemente me alejé abriendo un poco más la puerta, como haciendo espacio no para él, sino para ellos, para los dos pequeños que sin saberlo, ya habían encontrado el camino de regreso. Isabella entró primero caminando lentamente como si tuviera miedo de romper algo. Luego se volvió hacia mí y susurró en voz tan baja que casi no lo oí. Extrañaba tu casa, abuela. Su voz era un hilo, pero calentó algo dentro de mí que pensé que estaba muerto. Edward depositó a Nick en el sofá de la sala y de repente se desplomó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Lloró de esa manera que ya no tiene vergüenza ni fuerzas, solo la desesperación desnuda de quien ya ha agotado todas las opciones. No lo consolé. No lo juzgué. Simplemente guié a Isabella y Nick a la habitación que meses antes había preparado sin saber por qué. 2 caminos estrechos, 2 almohadas, 2 mantas cuidadosamente dobladas. No porque intuyera que vendrían, sino porque quería que la casa estuviera siempre lista para recibirlos. Levanté a Nick, lo recosté suavemente y con un pañuelo húmedo, le limpié las manos y los pies manchados de tierra y quién sabe qué más. Se movió un poco, entreabrió los ojos, me miró como si intentara recordar de dónde me conocía y volvió a dormirse. Isabella se sentó a su lado, abrazando la bolsa de plástico como si fuera un tesoro, sin quitarme los ojos de encima. ¿Podemos quedarnos aquí?, preguntó con voz temblorosa. Para siempre, si puedes, abuela. La miré con el pelo enredado, las mejillas sonrojadas por el frío, y pasé la mano por su cabeza, sintiendo cada mechón entre mis dedos. Quédate todo el tiempo que quieras. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero verdadera. Me levanté, cubrí a Nick con una fina manta y regresé a la sala de estar. Edward todavía estaba allí, con la cabeza gacha y las manos vacías. Serví un vaso de agua y lo dejé frente a él, sin decir palabra. Este no era momento para el consuelo. Este no era momento para reprimendas. Era hora de asegurarse de que esos 2 niños finalmente estuvieran a salvo. Cuando entré de nuevo a la habitación, Isabella se había quitado los zapatos y estaba sentada en la cama, sacando de su bolso una muñeca vieja, el regalo que le había hecho 2 años antes, cuando todavía creía que el mundo era un lugar amable. Siempre la cuidé, dijo abrazando la muñeca contra su pecho. Asentí y me senté a su lado y sentí que el calor se extendía dentro de mí, como si algo que estaba roto poco a poco comenzaba a recomponerse. No necesitaba que Edward pidiera perdón. No necesitaba que Laura regresara. Solo necesitaba a esos 2, las 2 vidas que había amado desde el primer llanto, desde el primer abrazo fuerte. Esa noche preparé una olla de sopa de pollo y el olor llenó la casa como no lo había hecho en mucho tiempo. Isabella me ayudó a poner la mesa y Nick se despertó balbuceando, señalando todo como si el mundo fuera un descubrimiento. Edward comió en silencio sin levantar la vista, como si cada bocado fuera un peso. Cuando terminó, lo acompañé hasta la puerta y le dije sin rodeos:
Vuelve mañana. Pero hoy, busca un lugar para dormir. Los niños se quedan conmigo. Me miró con los ojos rojos, solo asintió y salió por la puerta. Cerré la puerta y regresé al dormitorio, donde Isabella estaba garabateando algo en una hoja de papel. Levantó la cara y preguntó: ¿Estás enojado con mi papá? Negué con la cabeza. No estoy enojado. Solo quiero hacer lo correcto para ti. Esa noche me recosté en el sofá, escuchando la suave respiración de Isabella y Nick en la habitación. Miré hacia el techo donde la luz de la calle se filtraba a través de la cortina, proyectando sombras que danzaban lentamente. Hace un año pensé que lo había perdido todo. Pero ahora, con esos dos pequeños dentro de mi casa, supe que había recuperado una parte de mí. Ni la madre que se anula, ni la abuela que se vacía. Pero Olivia, la que aprendió a amar sin perderse en el camino. Cerré los ojos y sonreí. Ya no esperaba que nadie regresara. Ya tenía una casa. Y mi casa, ahora, tenía a Isabella y Nick. No fue victoria lo que sentí. Era una quietud inquietante, como si finalmente hubiera soltado una carga que había estado cargando durante décadas. Cuando Edward cerró la puerta detrás de él, no me apresuré a llamarlo. Volví a entrar, donde Isabella estaba jugando en el suelo con la muñeca de trapo que le regalé, la misma que le pertenecía a Laura cuando era pequeña. Nick, boca abajo sobre la alfombra, golpeó una pequeña pelota de plástico con sus manos, dejando escapar risitas que resonaron a través de las paredes previamente vacías. Me senté junto a Isabella y pasé los dedos por sus rizos rebeldes. Levantó el rostro, puso su manita sobre mi rodilla y preguntó con una seriedad que no correspondía a sus 6 años. ¿Hemos puesto triste a la abuela? La abracé contra mi pecho, sintiendo el calor de su cuerpo a través de su fina blusa. El olor a jabón para bebés me subió por la nariz. No, mi amor, respondí suavemente, como si el sonido pudiera romper ese momento. Contigo aquí, esta casa finalmente se ha convertido en un hogar. Por la noche llevé a los niños a la habitación que ahora compartían. Le conté a Isabella la historia de la niña y el gatito perdido, la misma que repetí cuando ella todavía cabía en mi regazo como una novela. Su suave risa llenó la habitación mientras apretaba la muñeca contra su pecho. Nick, acostado a mi lado, agarró mi dedo con su pequeña y cálida mano y cerró los ojos antes de que terminara la última frase. Me quedé allí mirándolos hasta que la respiración de ambos se volvió lenta y profunda. Cuando me levanté apagué la luz, pero dejé encendida la pequeña lámpara de la esquina, cuyo círculo amarillo proyectaba suaves sombras en sus rostros. A la mañana siguiente caminé con Isabella a la escuela. Saltó a mi lado balanceando su colorida mochila, mientras enumeraba las actividades del día. Hoy vamos a dibujar, abuela. Y la maestra dijo que puedo hacerte uno. Sonreí y ajusté el moño en su cabello. Hazlo bonito. Entonces puedes mostrármelo, ¿vale? A la vuelta pasé por casa de Luz con una caja de pan de maíz aún caliente. Ellen me recibió en la puerta, sus ojos brillaban detrás de sus gafas. ¿Entonces es cierto que usted acogió a 2 niños, señorita Olivia? Asentí y le conté en pocas palabras sobre Isabella y Nick. Se cruzó de brazos, pero la sonrisa no abandonó su rostro. No solo los salvaste. Ella también se salvó. La frase resonó en mí mientras caminaba a casa, con el sol calentándome la espalda. No fue heroísmo. Fue supervivencia. Y por primera vez, esa palabra no hizo daño. Por la tarde preparé una olla de sopa de frijoles para la cena. Isabella se subió a un banco para remover la cuchara de madera, mientras Nick, en la silla alta, golpeaba una pequeña cuchara de plástico en la bandeja, esparciendo gotas de saliva y risas. Abrí el cajón del escritorio y encontré la tarjeta que había hecho para el cumpleaños de Isabella, la que guardé durante meses sin tener el valor de regalarla. Se lo entregué, sus bordes ya estaban amarillentos por el tiempo. Es tuyo, dijo simplemente. Sus ojos se abrieron como platos. Apretó el papel contra su pecho y susurró como si fuera un secreto. Te amo, abuela. No necesitaba nada más. Sabía que había perdonado a Edward, pero perdonar no era lo mismo que permitir. Aprendí a poner límites no por egoísmo, sino porque merecía vivir sin reducirme a migajas. Esa casa ahora era mía y de ellos. Edward tendría que recuperarse, tal como lo hice yo.
Y por primera vez sentí que no era solo la abuela de Isabella y Nick. Era Olivia. Una mujer que entre platos sucios y risas infantiles, se había reencontrado a sí misma. La melodía de la canción de cuna que me cantaba mi madre aún resonaba en mis pensamientos mientras Isabella bostezaba apoyando su cabeza en mi hombro. Abuela, me gusta estar aquí, susurró con una sinceridad que solo tienen los niños. Acaricié su cabello sintiendo el peso ligero de su confianza y respondí, me gusta tenerte aquí, mi amor. Esa noche, tumbada en el sofá, vi la luz de la calle filtrarse a través de la cortina, dibujando sombras danzantes en la pared. Pensé en todo lo que había perdido, los años que me entregué sin que me vieran, las veces que mi amor fue confundido con sumisión. Pero no hubo arrepentimiento. Porque ahora, entre las risas de Isabella y los fuertes abrazos de Nick, tenía una vida que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima. Esta casa no necesitaba personas perfectas. Necesitaba personas que, a pesar de las cicatrices, todavía supieran amar. Y yo, Olivia, he aprendido a amar bien, no solo a mis nietos, sino a mí misma. Mirando hacia atrás, entendí que la lección más grande no era amar a cualquier precio, sino saber que amar de verdad comienza cuando dejamos de esforzarnos por hacer brillar a los demás. Pasé mi vida dando. Pero cuando me hicieron invisible entendí que los límites no son muros para mantener alejados a quienes amamos, sino puertas para proteger quienes somos. Isabella y Nick me enseñaron que un hogar no es un lugar donde se desperdicia o ignora el amor, sino donde se cultiva, se riega cada día con pequeños gestos y decisiones valientes. Y me enseñé a mí mismo que nunca es demasiado tarde para recorrer tu propio camino, por muy espinoso que parezca al principio. Porque el dolor del principio es el precio de la libertad que viene después. Esta historia puede ser ficción, pero contiene verdades que muchos conocen bien. Se cambiaron nombres y lugares para recordar a quienes vivieron todo esto, no para juzgar, sino para hacernos detenernos a reflexionar, cuántas mujeres, cuántas madres, cuántas abuelas se asfixian en silencio entre sus cuatro paredes. Te pregunto con el corazón en la mano, si estuvieras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Permanecerías en silencio para guardar las apariencias o enfrentarías el miedo para rescatar tu propia voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia que compartimos es una chispa que puede iluminar el camino de alguien en la oscuridad. Y creo con una fe que ya ha movido montañas, que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, dejo aquí al final, dos de las historias más queridas de este canal. Lo prometo, te sorprenderán. Gracias por quedarte aquí. Que tu vida esté tan llena de luz como la casa que finalmente elegí para vivir.